me callo, me silencio, Gaby, te escuchamos. Después, por supuesto, quedamos a disposición si hay alguna pregunta que podamos ayudar desde industria. Perfecto. Bueno, gracias, Fer. Yo voy a compartir una presentación, a ver si la puedo compartir. Sí. A ver, es esta. Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre es un gusto poder compartir con ustedes esta jornada de trabajo. Por un lado, es continuar profundizando todas las acciones que se vienen realizando desde el comienzo de la pandemia con todo el Ministerio de Industria y con cada uno de ustedes en cada punto de nuestra provincia. Y estamos en una situación, como todos ustedes saben, muy compleja, y eso no escapa a Córdoba ni va a escapar a Córdoba. Brevemente un pantallazo a nivel general, a nivel mundial. Fíjense que América Latina es uno de los países con mayor incidencia, es decir, un mayor número de casos en estas últimas semanas, al igual que Europa, y dentro de América Latina, por supuesto que esta mayor incidencia está fuertemente influenciado por lo que está sucediendo en Brasil, en Chile, en Uruguay y en Paraguay fundamentalmente. Y cuando uno ve la cantidad de casos confirmados, fíjense la curva de Uruguay, cómo ha picado en estas últimas semanas, igual que Brasil, Chile, Paraguay, Perú, y Argentina es como se empezó a ver estas últimas semanas este aumento sostenido del número de casos en todo nuestro país. Cuando uno ve las tasas de letalidad, lamentablemente también en América Latina está fuertemente impactado, fundamentalmente lo que está pasando en Bolivia, en Perú, en Brasil, que a su vez tiene todo el sesgo que tiene, ¿no es cierto?, con la circulación de las nuevas variantes, estas nuevas virus que están circulando, que está la variante de Manaus, de Reino Unido, la de Sudáfrica, que aún no entró a Argentina, pero que estas variantes están asociadas no solo a una mayor tasa de transmisión, sino a una mayor cuadro de gravedad de los cuadros de estos pacientes. Entonces, estamos en el escenario perfecto, con una curva ascendente en la región y una grave situación epidemiológica, la aparición de estas nuevas variantes que ponen en jaque no solamente al sistema de salud, sino también a las vacunas que están hoy disponibles, al bajo compromiso social individual que se tiene en el mundo entero. La gente ya está cansada de esta pandemia, está realmente muy relajada en algunas medidas de prevención, y basta con ver lo que pasa los fines de semana. Nosotros seguimos viendo la misma foto, y en esto sí nosotros somos muy claros. La gente, el principal lugar de contagio sigue siendo las reuniones sociales y familiares adentro de los hogares y en los espacios de distracción o de diversión. Entonces es hoy más que nunca en donde, con este escenario y con una disponibilidad de vacunas a nivel mundial aún escasa, porque a nivel mundial todavía no hay la cantidad de vacunas suficiente que se necesita hoy sanitariamente para vacunar rápidamente a un gran número de personas, es que estamos en un escenario muy complejo en Argentina, en donde ya acá en Argentina se superaron los 2 millones de personas infectadas. En los últimos días se confirman más de 10.000, 12.000 casos diarios, de los cuales también se superan entre 120 a 150 fallecidos diarios de coronavirus, y a nivel general hay una tasa de ocupación de camas en Nación de 55.5%. Esta es la curva, fíjense cómo ha sido los casos confirmados en nuestro país, donde tuvimos el primer pico allá en el mes de octubre, luego disminuyó, luego tuvimos todo el impacto, lo que fueron las fiestas de fin de año, y luego había empezado a bajar y comenzó a subir nuevamente. Y fíjense que Córdoba se ubica dentro de lo que es el ranking diario de estos últimos 14 días del nivel de casos, está siempre en lugar tercero o cuarto, luego de Cava o de Santa Fe. Esta de acuerdo a la semana anterior. Recordemos que nosotros contamos por semanas epidemiológicas. La semana 11 es la semana anterior. Llevamos un total de 173.021 casos, de los cuales más de 5.000 son casos que actualmente están cursando la infección, casi 3.000 pacientes fallecidos, el 95% de nuestros casos ya se han recuperado, pero si bien hay una alta cantidad de localidades que no tienen casos activos ahora, 213, recordemos que son 427 localidades en total, tenemos una transmisión comunitaria en nuestras provincias sostenida con un alto número de casos, y se está viendo en estos últimos días un aumento de casos en algunos departamentos y en algunas localidades.
si bien todavía no ha impactado en lo que es la ocupación de camas, que es un indicador crítico para nosotros para manejo de la pandemia. Fíjense, esta es la curva epidémica de cuántos casos hemos tenido en los últimos 7 días, que en los últimos 7 días son más de 3.400 casos, de los cuales estamos teniendo más casos en el interior que en capital. En el interior superan los 2.000 casos y en capital cerca de 1.300 casos. Y así podemos ir viendo que en el interior actualmente tenemos más de 3.000 casos activos, es decir, 3.000 personas que están cursando la infección, y recordemos que esto es lo notificado. También hay muchas personas o que no se testean, o que subestiman los síntomas, o que el sistema de salud a veces no los notifica. Y acá en Córdoba Capital tenemos cerca de 2.000 casos que están cursando la infección. Seguimos siendo por contacto estrecho la principal vía de transmisión, pero tenemos una transmisión comunitaria sostenida que siempre supera el 15% de nuestros casos. Fíjense que hay departamentos como el departamento Tercero Arriba, San Justo, Río Cuarto, Capital, que son los de mayor incidencia, es decir, los departamentos de mayor número de casos. También tenemos una tasa de letalidad, cuando hablamos de tasa de letalidad de fallecidos, de 1.72%, en donde el pico lo hemos tenido en el mes de octubre, donde corresponde al 37% de los fallecidos fallecieron durante el mes de octubre. Y cuando vemos los departamentos, de acuerdo a la tasa de letalidad, fíjense que tenemos departamentos con tasas de letalidad alta, como es el departamento Juárez Celman, Río Cuarto, San Justo, Unión, Minas y Capital. Y fíjense que dentro de lo que es la categorización de riesgo, es decir, cuáles son aquellas localidades que más casos han tenido en los últimos 14 días, cuáles son aquellas localidades en donde tienen mayor porcentaje de positividad, y cuáles son aquellas localidades que están consultando tardíamente. En 46 localidades tienen riesgo alto, de acuerdo a esta clasificación, es decir, tienen más casos, la gente tarda en consultar y en hacerse el testeo, por ende tiene un porcentaje de positividad en las pruebas más alto. Por eso, hoy más que nunca, en este contexto latinoamericano, nacional y regional complejo, en donde nosotros lo que más se trabaja es enlentecer esta curva. ¿Y para qué enlentecer? Para darle oportunidad de que se pueda seguir avanzando en las estrategias de vacunación, sabiendo que aún las vacunas van ingresando de manera paulatina. Es hoy más que nunca donde debemos sostener estas recomendaciones. Y como nosotros decimos siempre, ponemos de ejemplo lo que el trabajo que se viene haciendo en industria, que realmente fue un trabajo inmenso, sostenido por cada uno de ustedes, de sostener los protocolos, de sostener la vigilancia epidemiológica, pero hoy más que nunca es donde debemos seguir sosteniendo estas medidas de la responsabilidad social individual, y para eso también trabajar mucho internamente de que no es suficiente con que se respeten los protocolos adentro de la fábrica o de la industria o del comercio, sino que también se sostenga, esa persona lo pueda seguir sosteniendo en sus hogares el fin de semana, que es el principal lugar de contagio, las medidas de prevención y seguir sosteniendo los protocolos. Entonces, dentro de estas responsabilidades sociales individuales, y acá es donde nos venimos acompañando tan fuertemente, es decir, no deberíamos asistir a ningún lugar de trabajo si tenemos síntomas, por más leves que sea. Y para eso también se tiene que seguir sosteniendo, hacer el famoso triage en los puestos de trabajo antes de ingresar, preguntar si tienen síntomas, cuál síntomas, detallar los síntomas, porque muchas veces la gente confunde con su resfriado habitual o con su alergia habitual en esta época del año y subestima los síntomas, preguntar si ha sido contacto estrecho o no, o si está en duda, preguntar si es un viajero, porque aunque ustedes no lo crean, hay personas que siguen viajando al exterior a pesar de que no está recomendado el viaje al exterior por la crítica, la situación que está atravesando el mundo entero, no solamente con las nuevas variantes, sino con el alto número de casos que se observa. También el tema de cómo controlamos el ingreso de nuestros camiones cuando vienen de Brasil, vienen de Chile, vienen de otros lugares, cómo controlamos el ingreso de personas que vienen también por cuestiones de trabajo de otros lugares. Entonces, son esos protocolos lo que hoy más que nunca deberíamos revisarlo, para eso estamos acompañando también desde el momento cero y deberíamos profundizar, ¿no es cierto? Y las medidas de prevención también, todo lo que se pueda seguir sosteniendo, home office, que se siga sosteniendo, lo que no se pueda, saber que el distanciamiento y ambientes ventilados y el uso del barbijo continuamente
son medidas básicas fundamentales para evitar la generación de brotes dentro de una institución. Entonces, si ya hay algún tipo de trabajo tienen que volver a la presencialidad, buscar este tipo de espacios, que siempre haya ventilación, que estén distanciados al menos 2 metros y verificar que el barbijo esté puesto todo el tiempo y que sea un correcto uso del barbijo, porque también lo que estamos viendo son los típicos tapabocas, digamos, que siempre queda la nariz descubierta y eso no sería un uso adecuado del barbijo. Y los protocolos, como venimos diciendo, esto de ahora viene el invierno, entonces cómo seguimos garantizando que los ambientes sean ventilados, que haya un protocolo de ingreso de visitas a las fábricas, a las industrias, que si viene gente del exterior, de Brasil, de Chile, de cualquiera de estos países, bueno, qué protocolo vamos a utilizar, que tienen que venir con una PCR previa, que nosotros lo podamos testear acá y cuánto es el tiempo que van a permanecer estas personas. Y para ello también, y eso es lo que se viene trabajando, hacer distintos puntos para facilitar el testeo, o en el caso específicamente de todo lo que es industria y empresas, se ha puesto un punto de testeo específico, como ustedes saben, en zona sur, que el complejo logístico sur tan gentilmente nos cedió un espacio para poder hacerse estos testeos, y la realidad no está solamente disponible este centro de testeo sería casi exclusivo para lo que es industrias y empresas, pero también hay muchos más puntos de testeo que están en los CPC, que están en la Plaza Vélez Arfield, en el Parque de las Naciones, en el Centro Cultural o en la Plaza San Martín. Y la idea es poder volver a hablar con ustedes para que volvamos a diseñar circuitos de testeo continuos. Es decir, si uno pudiera tener establecido cómo se va a testear nuestra empresa, nuestra fábrica, con qué regularidad. Lo ideal sería poder hacerlo una vez a la semana o una vez cada 14 días. Para eso articular con el Ministerio de Industria y con nosotros para poder tener las nóminas y poder realmente no impactar en lo que es el habitual desempeño de la industria, pero acompañar más allá de los protocolos y las medidas de prevención con un programa de testeo continuo para todos los trabajadores y las trabajadoras. Y este era el panorama muy general que yo les quería hacer y recordar y por qué nos preocupa tanto hoy esto, porque la verdad que lo estamos viendo muy claramente que está llegando la segunda ola y Argentina no va a estar exento de la segunda ola, Córdoba tampoco va a estar exenta de la segunda ola, hay cosas que son inevitables, pero sí hay algo que nosotros podamos programar, predecir, anticiparnos para poder dilatar y para poder seguir sosteniendo la cadena de valor como se viene sosteniendo y el trabajo continuo. Está en nosotros poner todo a disposición y acompañar todo lo que sea necesario para que se pueda seguir trabajando en este sentido. Así que, Fer, esta era la introducción, la idea es escucharnos y bueno, y todo lo que haya dudas o preguntas o sugerencias, bienvenido. Bueno, excelente, Gaby, clarísimo, como siempre, las explicaciones que das, bien didáctica. Yo creo que podemos abrir, Noé, seguramente ahí en el chat vi que iban haciendo algunas consultas. La verdad que esto, yo le hago soporte logístico y anímico a Gaby, pero las preguntas que vengan las responde ahora ella. Yo simplemente me quiero apalancar con un tema muy importante que voy a volver a hacer hincapié. Esto lo estuvimos charlando en la reunión pasada de Junta Directiva de la UIC. Es muy importante que avancemos, sobre todo en esta etapa que estamos entrando, y como bien recién Gaby nos mostraba, en todo lo que es la prevención. Uno de los grandes pedidos que oportunamente se había hecho del sector empresario era poder contar con centros de testeos. No solo que eso la provincia hoy lo ha puesto a disposición, sino que ha abierto uno exclusivamente en zona sur para el sector industrial. Sinceramente no está siendo utilizado como debería estar siendo utilizado, con lo cual ahí de nuevo apelamos al muy buen trabajo que han venido haciendo todas las industrias en términos de protocolo, y lo volvemos a insistir y en ese sentido agradecer, porque ha sido un lugar seguro para trabajar, y los casos se han dado, como bien recién decía Gaby, en ámbitos sociales o familiares, pero nos parece hoy muy importante, aunque todos estamos un poco más relajados y que parecía que esto ya no se había ido, estamos viendo cómo empieza de nuevo a escalar los contagios, y nos parece muy, pero muy importante, y la verdad que tengo
tenemos, digamos, ejemplos bien interesantes de industrias que han hecho testeos preventivos, cómo han logrado identificar algunos casos asintomáticos que podría haber sido alguna situación no deseada dentro de la fábrica si no hubieran hecho estos testeos, cuando, bueno, aplicamos un poco el programita volver al trabajo y trabajo seguro. Con lo cual, le volvemos a pedir de la Secretaría de Industria, y esto es un poco un gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud, y nos parece bien, pero bien importante de que podamos utilizar estos canales, estas alternativas preventivas, y utilizar este centro de testeo la mayor cantidad posible en función de las actividades que tengan cada uno, porque no tenemos ninguna duda, sobre todo en la etapa en la que estamos entrando, que a la larga, más allá que parezca por ahí un trastorno, una complicación, sacar a un empleado una hora o un tiempo a ir a hacer un testeo, redunda en beneficios en la identificación temprana de algunos contagios por ahí que no he identificado entre fábricas. Bueno, abrimos la pregunta, no, quería simplemente hacer esa referencia. Bueno, Gabriel, si te parece, te voy leyendo lo que nos están poniendo en el chat. Después, si ordenadamente pueden ir pidiendo la mano y los desmuteamos. Las personas mayores de 60 años, vacunadas, ¿pueden volver a trabajar? Ahí se está trabajando, en el último COFESA lo que se acordó es que para el equipo de salud, por ejemplo, mayores de 60 años que estén vacunados podrían volver a trabajar. Ahora, para el resto de las empresas, ¿no es cierto?, para el resto de las actividades, digamos, hay un DNU nacional aún, ¿no es cierto?, que exime del trabajo a las personas mayores de 60 años con algunas comorbilidad. ¿Cuál es la realidad hoy? Si yo tuviera personas que por la franja etaria hoy, por ejemplo, que tengan más de 65 años y se vacunaron, se podría evaluar para que vuelva a trabajar, ¿no es cierto? Pero la realidad es que hoy no hay suficiente cantidad de vacunas para vacunar a todas las personas mayores de 60 para que sea un requisito para que vuelvan a trabajar. No sé si me explico, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy cautelosos y poder decir, a mí muchas empresas me han preguntado, tengo mucho personal dispensado, estaría genial que se pueda vacunar para que vuelvan a trabajar, lo cual sería desde lo lógico, y a donde se quiere trabajar y caminar es hacia esa respuesta. La realidad es que hoy no hay vacuna suficiente como para garantizar que todos los dispensados se puedan vacunar y puedan volver a trabajar, y aún hoy hay un DNU nacional de que exime del trabajo presencial para determinadas patologías y a partir de determinada edad. Entonces, hoy eso todavía sigue siendo un gris, digamos, o un no, porque hay un DNU nacional que lo impide, digamos. Perfecto. Ahí, ¿Otra consulta? déjame agregarte algo simplemente adicional a lo que dice Gaby, que el otro día por ahí lo conversamos también en la reunión de Junta Directiva de la UIC, pero por ahí a lo mejor no todos han estado presentes. La provincia ha trabajado, de hecho el Ministerio de Salud tiene identificado ya la totalidad de las personas mayores de 60 años del sector industrial, de la actividad manufacturera, con lo cual eso fue un trabajo que bueno, también nosotros colaboramos, pero un muy buen trabajo que viene haciendo en términos de identificación el Ministerio de Salud, y que bueno, por supuesto esto dependerá también de la llegada de nuevas vacunas, porque un poco la estrategia que estamos planteando, porque sabemos que hoy el gran tema de la actividad, uno de los temas de agenda que tiene la actividad industrial o el sector industrial tiene que ver con estos trabajadores dispensados, que en definitiva termina aumentando mucho el ausentismo y generando un impacto distorsivo y bien complejo en momentos complejos. Con lo cual, ese es un tema que lo tenemos mapeado, está identificado, dependerá también, y eso por supuesto no podemos atrever a una respuesta, dado la situación lógica de público conocimiento en relación a la llegada de las vacunas, pero un poco la estrategia justamente es esa, poder ir avanzando en términos de, bueno, ahora la provincia sacó 65 años con algún tipo de enfermedad, pero seguramente el próximo paso, después Gaby podrá ampliarlo mejor, será el personal de 60 años, mayores de 60 años, y me parece que ahí vamos a trabajar fuertemente en esta estrategia para que puedan volver a trabajar. Bien. El centro de testeo, ¿hace test rápido o PCR? Sí, el centro de testeo hace fundamentalmente lo que son las pruebas rápidas a través de la detección de antígenos, son hisopados nasofaríngeos o nasales, que ahora tenemos también hisopados nasales,
En el caso pueden ir tanto personas sintomáticas como personas asintomáticas. Es decir, por un lado, nosotros pudiéramos diseñar, si yo tendría una empresa, a ver, yo diseñaría en mis empleados cómo haría el testeo, ¿no es cierto? Para no afectar el normal funcionamiento de mi empresa, pero a su vez tener vigilado por test de antígeno cada 14 días a todos mis empleados. Entonces yo puedo mandar como testeo secuencial dentro de lo que es el programa de trabajo seguro, o si algún empleado me refiere de que es contacto estrecho o tiene síntomas, poder referenciarlo también a este puesto de testeo. Y en el caso, por ejemplo, que si tiene síntomas y le hace un test de antígeno y da negativo, en ese caso también se toma la muestra para PCR. Para lo que es vigilancia, como se está utilizando en toda la provincia, se hace solamente test de antígeno. Perfecto. Otra consulta. ¿Dónde podemos comunicarnos con el centro de testeo continuo en zona norte? El centro de testeo continuo en zona norte. En zona norte aún no tenemos un centro de testeo, tenemos un centro de testeo acá en zona sur. ¿Están los otros centros de testeo o están CPC también? No me acuerdo cuál es el CPC que está más en zona sur. Yo después, Fer, te paso esta presentación, no hay problema, y ahí están todas las direcciones de los centros de testeos y pueden ir a cualquiera de ellos, pero hay también un CPC en zona norte. Perfecto. La otra consulta, Gabriela. La normativa nacional dice que los protocolos de cada empresa tienen que ser aprobados por la autoridad sanitaria. En la provincia de Córdoba, ¿quién aprueba dichos protocolos? El COE, eso se sigue manejando como siempre con el COE, todos los protocolos como veníamos manejándonos desde el comienzo de la pandemia. Ahí, Noé, déjame agregarte ahí, la verdad que los protocolos vigentes o los que se han aprobado oportunamente, ya sea porque se han aprobado por sector o de manera individual, cuando tocó la provincia aprobar protocolos por distintas actividades específicas o por exportación, pero digo, si hubiera alguna modificación, algún cambio o algo por el estilo, o alguna cuestión que alguna empresa quisiera profundizar, modificar o algo por el estilo, nos lo hacen llegar a través de ustedes, Noé, y nosotros nos encargamos de la gestión. Bien, perfecto, Fer. Reforzamos ahí el canal. ¿La empresa puede derivar los empleados con síntomas al centro de testeo? Se respondió. ¿Se van a agregar o sacar patologías que están como grupo de riesgo? Ahí me parece, le vamos a dar unos minutos, Gabriela, está el celular. Ahí. Perdón, acá estoy. ¿No? ¿Cómo decías? Si se van a agregar o sacar patologías que están como grupo de riesgo. No, sacar no se van a sacar y agregar tampoco. Por ahora siguen siendo las mismas patologías que son enfermedad pulmonar crónica, diabetes, obesidad, enfermedad renal, enfermedad cardíaca crónica. Son las mismas patologías que estaban en el DNU nacional. La idea no es ni sacar ni agregar por el momento porque no hay evidencia científica que supere eso que ya estaba escrito, ¿no? Bien. ¿Cuál es la valoración que le da un test rápido en un paciente asintomático? A ver, el test rápido tiene una sensibilidad del 89% en personas asintomáticas. Por eso también cuando uno se hace un test, también evalúa cuáles son los criterios epidemiológicos que tiene ese paciente, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, dentro de lo que son las estrategias de vigilancia continua, uno evalúa, bueno, la persona que viene a vigilarse, ¿es contacto estrecho? ¿Es contacto de contacto? Que a lo mejor no lo informó la empresa, pero tiene ese riesgo epidemiológico, tiene síntomas que a lo mejor la persona no percibe, pero sí lo tienen. Entonces, en el contexto del impacto de salud pública, una sensibilidad en una persona asintomática sin nexo epidemiológico de un 89% es más que adecuada la performance de esa técnica para poder aplicarlo como este tipo de estrategias, ¿no? Perfecto, clarísimo. Acá algo referido a las vacunas, falta tratar los pacientes con patologías severas. En el CIDI no hay opciones y la provincia solo atiende personas con discapacidad mediante email. Urge colocar vacunas con prioridad real a pacientes que la necesitan. Soy un caso para trasplante cardíaco y no lo consigo por tener 45 años. Sí, totalmente, por eso se está trabajando ahora, Andrea creo que se llama la persona que escribe, ¿no es cierto, Andrea?
Sí. Se está trabajando y la comisión de, mañana seguramente salga o el lunes, la comisión de expertos de vacunas provincial se expidió justamente para empezar a incluir rápidamente las personas trasplantadas con otro tipo de enfermedad grave para poder avanzar en esos grupos poblacionales. Por ejemplo, ahora estamos avanzando con los hemodializados, independientemente de la edad, y así se piensa seguir avanzando, por ejemplo, ahora los que sean trasplantados o que estén en lista de espera de trasplante. Muchas gracias. Y otra pregunta referida al testeo en zona norte, si está prevista la apertura, entiendo, algo exclusivo para industria, o si no, después le pasamos las direcciones que Gabriela menciona. Después pasamos las direcciones, pero estaría buenísimo. Yo sigo diciendo que tenemos capacidad ociosa todavía de los centros de testeo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí también uno evalúa esto, ¿no es cierto? Costo-beneficio. Hay centros de testeos que tienen una capacidad ociosa de un 25, un 30%, a pesar de que tenemos estas charlas continuas, pasar de seguir fomentando el testeo en los distintos sectores. Entonces, yo lo que les solicito primero es utilicemos todo lo que hoy tengamos disponible al máximo, ¿no es cierto? Están en bastantes puntos, no está solamente acá en zona sur, yo hablo de exclusivo de industria que está en zona sur, pero hay muchísimos puntos de testeo en toda la ciudad de Córdoba y así en el interior. Otra consulta o un comentario: se está evidenciando en el interior la no declaración de los contactos estrechos por parte de los positivos. ¿Es una realidad provincial? Sí, es una realidad provincial, es una realidad nacional y mundial, les digo. Ya la gente sabe lo que tiene que contestar. Ya sabe que si estuvo en una reunión social con muchas personas y no usaron barbijo o no se respetó el protocolo, no te lo va a decir. Como tampoco te va a decir que es contactos estrechos. Como también estamos teniendo dificultades con algunas empresas en donde a los contactos estrechos los obligan a ir a trabajar si tienen una prueba negativa. Entonces en esto también tenemos que ser muy firmes. Aunque tenga una prueba negativa, pero soy contacto estrecho, sí o sí tengo que estar 10 días. Ahora ya están las cuarentenas acotadas, ya para los contactos estrechos no son 14 días, sino son 10 días, pero tenemos que tener al menos 2 pruebas negativas, porque después el impacto que tenemos, si esa persona resulta ser positiva y la generación de un brote intrainstitucional, ni hablar el impacto que puede haber en la mortalidad de algunos de nuestros allegados, es mucho más grave que no garantizar o no poder darle la posibilidad de hacer el aislamiento a 10 días. Entonces, eso también es un trabajo que todos tenemos que hacer como sociedad, porque parece que nos sentimos acusados si alguno salió contacto estrecho, si resultamos positivos, que algo mal hemos hecho. Y la realidad es que cuando hay una transmisión comunitaria tan alta, con el hartazgo que tiene la sociedad, no hay que culpar a nadie cuando salen positivos o es contacto estrecho, sino que es la oportunidad para reforzar los protocolos, para reinventarnos y para seguir para adelante. Si no nos pasa esto, que la gente no nos quiere decir la verdad porque se siente culposa, digamos. Bien. ¿Grupo de riesgo vacunado tampoco volvería? Se está trabajando que sí, que tendría que volver el grupo de riesgo vacunado, pero como le digo, hoy no hay un instrumento legal aún para que pueda volver. Para enviar a nuestros empleados a testearse de manera preventiva, ¿aconsejan coordinar antes con el centro de testeo? ¿Cada cuánto tiempo sugieren ese testeo preventivo? Cada 14 días. El circuito de testeo en las industrias está pensado cada 14 días. Bien. Ahí Noé, te agrego, recién Gaby lo plantea muy bien, hoy hay capacidad ociosa en el centro de testeo, pero tranquilamente Noé, vos tenés los contactos de responsables del Ministerio de Salud en el centro de testeo, así que tranquilamente si quisieran tener la seguridad de que no van a demorar o esperar, lo pueden coordinar con ustedes directamente y vos lo coordinás con el equipo que está allá en el centro. O sea, la idea acá es darle el mayor dinamismo posible para evitar el menor tiempo del personal fuera de la empresa. Perfecto. El programa Trabajo Seguro, testeo continuo, ¿es durante todo el año? Sí, es durante todo el año. Lo ideal es poder hacerlo coordinadamente, justamente para que la gente que va a testearse no tenga que esperar, que pueda ir y testearse y después volver a trabajar. Entonces, lo ideal es coordinarlo con Noelia y Noelia lo coordina con nosotros, pero si espontáneamente quieren mandar gente, también se podría hacer. Simplemente nosotros pensamos,
de manera coordinada para que sea lo más ágil posible y que no afecte el normal funcionamiento de ninguna empresa. Entiendo que todos tienen mi contacto, pero después cuando termine de leer todas las consultas voy a dejar en el chat el celular y el mail para que todo el que no lo tenga pueda tomar nota y me contacta. Si persiste el incremento de casos, ¿la provincia prevé cerrar actividades industriales no consideradas como esenciales? Mire, es una realidad totalmente diferente social, económica y sanitaria que hay en este momento. Pensar que se van a tomar las mismas medidas que se tomaron el año pasado, estaríamos totalmente errados, ¿no es cierto? Sí, hoy donde se está profundizando es profundizar este tipo de medidas, ¿no es cierto? Profundizar los protocolos que tenemos, profundizar las estrategias de testeo, profundizar todas las herramientas sanitarias que están a nuestro alcance. Y sabiendo que esto es... Ya tenemos información que antes no contábamos. Hoy la gente no se está infectando en sus puestos de trabajo, se infectan en lugares de distracción o en sus hogares. Entonces, si ya se tiene una realidad más clara de dónde están los principales lugares de contagio y cómo son las formas de transmisión, por el momento pensar que se pueden cerrar industrias o puestos de trabajo está muy lejos. Por supuesto que todo se va a ir viendo y uno nunca quiere llegar a un escenario como lo que ve que está pasando en Brasil, en Reino Unido, en Francia, que es tremenda la situación, por eso es el trabajo anticipado, que es hoy donde nos tenemos que ocupar, no cuando ya está saturado el sistema de salud, cuando ya no tenés mucho más por hacer, ¿no? Claro. ¿Es obligatorio que el contacto estrecho se haga 2 testeos? Es lo recomendable, que se haga el testeo al comienzo para poder seguir aislando otro anillo de personas. También muchos dicen, no, bueno, pero yo tuve el contacto estrecho mío fue hace 2 días, voy a esperar 1 o 2 días más para ver si soy positiva, realmente voy a ser positiva. Y en realidad el primer testeo, el objetivo es otro, el poder detectar rápidamente si yo ya estoy infectado para seguir aislando otro anillo de personas, es decir, los contactos estrechos míos, que yo soy, serían los contactos de contacto. Entonces, porque yo después voy a tener que estar guardada 10 días y ya no voy a infectar a nadie más, ¿tá? Y después el alta para asegurarme que se está dando el alta a una persona no solamente que no tenga síntomas, sino que a su vez es negativa, ¿no? La empresa pertenece a las actividades esenciales que siempre estuvieron habilitadas a trabajar durante la pandemia. Desarrollamos el protocolo basado en lo establecido por el COE. Ahora el último decreto establece aprobación para autoridad pertinente. ¿Tenemos que validar ese protocolo? ¿A qué autoridad? ¿COE no está desarmándose? Lo hace. No, el COE no se está desarmando, esto se anunció porque hubo este rumor o esta información en los medios públicos que se estaba desarmando el COE y en realidad lo que se está haciendo es una reestructuración con la nueva realidad de ahora, que hay un COE por cada uno de los departamentos, no hay COEs regionales, sino son departamentales y 427 comités de crisis. Entonces, los COEs siguen funcionando con la misma dinámica y en la misma concepción que se funcionaron en la primera ola, con una adecuación diferente de acuerdo a las lecciones aprendidas en la primera etapa. Bien. Acá Gabriela me parece para hacer un resumen, dice, contacto estrecho de caso positivo, son 10 días de aislamiento sin testeo de ningún tipo. Volvemos a repetir, los contactos estrechos se tienen que testear al comienzo cuando se identifica que yo soy un contacto estrecho, hago 10 días de aislamiento y lo ideal es que al alta volver a hacerse otro testeo. ¿Qué testeo se recomienda? Si no tengo síntomas, los test de antígeno. Si los test de antígeno me da negativo, si yo me hago un primer test, me dicen, Gabriela, sos contacto estrecho, bárbaro, voy y me testeo, me da negativo. Lo mismo tengo que estar 10 días en aislamiento. ¿Cuándo me lo vuelvo a repetir? Si sigo sin síntomas, al 10º día, antes de volver a trabajar, me vuelvo a hacer otro test de antígeno. Y ahí sí, después de 10 días de aislamiento y con 2 test, me puedo volver a reintegrar tranquilamente. Perfecto. ¿Hay alguna medida en Córdoba respecto del tránsito interjurisdiccional? Perdón. No, ahora que viene Semana Santa, lo que se va a solicitar es tal cual lo que se viene solicitando, que es el app Cuidar, tenerlo bajo, y el certificado de circulación para verano, lo que se pedía en cada uno, pero no se pide PCR para ingresar a la provincia, no es necesario que vengan con ningún test previo para ingresar a nuestra provincia, ni ninguna otra provincia en este momento está pidiendo test previo, excepto que sean viajeros del exterior. Ese es el único caso en donde se piden test previos.
Bien, y la última, por lo menos que tengo en el chat, los empleados pueden asistir a cualquier centro de testeo en caso de tener síntomas. Nos ha pasado que por no tener domicilio en la localidad del centro de testeo no les quieren hacer el test. Por Dios, esos casos que te lo pasen no es así, vos nos avisás porque no tendría que pasar esos casos. Es decir, acá no se le pide la dirección para ver si se acepta o no testearse en un puesto de testeo. Entonces, en realidad, cualquier persona con síntomas puede ir a cualquiera de estos puntos de testeo, a cualquier hospital público, provincial o municipal. Bárbaro. Hay muchos que les informan de manera verbal el resultado y no se les está entregando comprobante. Sí, estamos teniendo esa dificultad con la Municipalidad de Córdoba, que los resultados negativos los informan de manera verbal y después al tiempo le pasan los resultados. Ya nos hemos comunicado en reiteradas oportunidades para solucionar esto, porque en los CPC por la mañana está sucediendo esto, pero bueno, estamos en vías de solucionarlo, así siempre se entrega por escrito. Bien. ¿Está previsto acotar los eventos sociales? A ver, sí, sería lo ideal. A ver, los eventos sociales están acotados, ¿no es cierto? Ahora ya no estamos más con el eslogan quédate en casa, sino es, si te vas a reunir, bueno, ¿qué herramientas le damos a la sociedad para que tengan las premisas básicas para evitar los contagios? Que te reúnes, si no tenés patio, que los espacios sean ventilados, que sean con pocas personas, si tenés patio, que sea al aire libre por un corto tiempo, no compartir utensilios, no compartir vasos, no abrazarse, no besarse. Es decir, son las premisas que todos sabemos y siguen sucediendo. El uso adecuado del barbijo, entonces parece que está todo bien en nuestro lugar de trabajo, pero el fin de semana nos sacamos el barbijo, que vengan nuestros amigos a casa, total conocemos qué hace cada uno y estamos en una transmisión comunitaria. Entonces, las reuniones sociales están acotadas de esta forma. Lo que pasa que, bueno, también hay una lógica, ¿no es cierto?, que parece que nos tienen que estar controlando todo el tiempo para ver que se verifique el protocolo y ya a esta altura de la situación, la responsabilidad social individual que afecta tanto a la salud colectiva, tiene que ser un eje fundamental y creo que así como los colegios son unos lugares muy importantes para seguir fomentando estas buenas prácticas, los lugares de trabajo también son buenos escenarios y ambientes para acompañar todas estas medidas, ¿no? Bien. Ahora entiendo que el turno habla del turno de vacunación. Dice una señora de 84 años no pudo asistir a su turno el 16 de marzo. Ahora no puede solicitar otro turno por el CIDI. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? No, en ese caso, esa señora tendría que ir con su turno, ¿no es cierto? O impreso, lo que le dice el celular o lo que fuera, a un centro de vacunación para poder vacunarse, porque esa persona tuvo un turno asignado y hace muy poco tiempo, así que no tendría que volver a sacar un turno, sino presentarse con el turno a un centro de vacunación. Bien, perfecto. Bueno, esa fue la última consulta. Nos queda un comentario para el cierre de eventos nocturnos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice. Sí, es un horror. Nueva Córdoba, las fotos que nos llegan de Nueva Córdoba a la noche es tremendo. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, por lo menos por el chat, Gabriela, no tengo más consultas. No sé si alguien quiera hacerlo, levantar la mano o hacer algún comentario. Si no, Fer, ya les dejo a ustedes el cierre. No, yo simplemente no, le dejamos el cierre a Gaby, volver a agradecer bueno, en nombre tuyo, Gaby, a todo el equipo de salud, al ministerio, la verdad que están haciendo un trabajo incansable y digno de un gran reconocimiento. Así que bueno, eso, Gaby, agradecerles por toda la predisposición permanente que tienen con toda la actividad industrial. La verdad que es una tarea bien fuerte, en la medida de lo posible. También agradecerle a todas las industrias porque han hecho un esfuerzo enorme también de readecuar procesos, sistemas y la verdad que, como todo, siempre hay algunas cositas por mejorar, pero el esfuerzo que se ha hecho ha sido muy grande. Pero bueno, Gaby, a ustedes, la verdad que la tarea que están haciendo es tremenda, así que muchísimas gracias y bueno, en todo lo que podamos colaborar nosotros, a total disposición. Bueno, gracias Fer, gracias a todos. Para nosotros es un gusto siempre trabajar con ustedes que tan generosamente nos han abierto las puertas y nos han acompañado en todo este duro proceso. Así que nada,
pedirles encarecidamente de que sigamos fortaleciendo los protocolos, que utilicemos este programa de testeo seguro para las industrias, que cualquier duda siempre va a estar abierto y siempre estamos en comunicación con el Ministerio de Industria tratando de facilitar y acompañar todo lo que sea necesario. Así que nada, un fuerte abrazo, a cuidarse mucho en estas Pascuas, a compartirlo en familia y en amigos, pero tratando de evitar, ¿no es cierto?, las reuniones con múltiples personas para tratar de enlentecer lo que más podamos esta curva que depende de todos, ¿no? Así que un abrazo grande para todos. Muchas gracias Gabriela, muchas gracias Fernando, gracias a todos los presentes y mi contacto a disposición para generar el vínculo. Buenas tardes, chau, chau, gracias. Chao, gracias a todos, chau, chau.